Queremos encontrar el producto de los monomios. En el primer ejemplo tenemos 8x hasta la décima por 4x hasta la quinta por 6x al cuadrado. Para encontrar el producto, multiplicamos los coeficientes y multiplicamos las variables. Pero si es útil, podríamos cambiar el orden de multiplicación usando la propiedad conmutativa de la multiplicación. 8x a la décima significa 8 veces x a la décima. 4x para el quinto significa 4 veces x para el quinto. Y 6x al cuadrado significa 6 veces x al cuadrado. Cambiar el orden de la multiplicación. Podríamos reescribir esto como 8 veces 4 veces 6 veces x hasta la décima vez x hasta la quinta veces x al cuadrado. Y ahora multiplicando. 8 veces 4 es 32. 32 veces 6 es 192. Y ahora multiplicando las x. Tenemos x a la décima, veces x a la quinta, x veces al cuadrado. Observe cómo tenemos un total de 17 factores de x. Estamos usando nuestras propiedades exponentes. Al multiplicar y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Entonces esto nos dará x elevado a la potencia de 10, más 5, más 2, dándonos un producto final de 192x al 17. Para el segundo ejemplo, tenemos 2y a la tercera por negativo 3x al cuadrado, y a la tercera por 4x a la cuarta y. Es importante reconocer aquí, el exponente en la x aquí es 1. Y el exponente en este y aquí también es 1. Y ahora multiplicando los coeficientes. Tenemos 2 veces negativo 3 veces 4. Multiplicando las x tenemos x para el primero, multiplicado por x para el segundo, multiplicado por x para el cuarto. Y multiplicando las tenemos y a la tercera, por y a la tercera. Veces y al primero. Entonces multiplicar 2 veces negativo 3 es negativo 6. Negativo 6 veces 4 es negativo 24. Y luego x a la primera, x veces a la segunda, x veces a la cuarta, x se eleva a la potencia de 1, más 2, más 4. Y luego y al tercero, veces y al tercero, multiplicado por y al primero, es igual a y elevado a la potencia de 3, más 3, más 1. Lo que nos da un producto final de 24 negativo, x al poder de 7, y elevado al poder de 7. Espero que hayas encontrado esto útil.